Acompaña José Antonio Luengo, psicólogo, secretario general del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Bienvenido. Encantado. ¿Qué hace el Defensor del Menor para evitar que una madre abandone a su hijo en la basura? El Defensor del Menor tiene varias funciones, varias responsabilidades y entre otras tiene una fundamental de desarrollar pedagogía social, de sensibilizar a la población y fundamentalmente a la población vulnerable. En este caso estamos hablando de madres muy jóvenes, madres en situaciones muy desfavorecidas que puedan verse en esas situaciones desesperadas que a veces generan este tipo de situaciones tan traumáticas, ¿no? Que acaban con el descubrimiento de un niño vivo o muerto en un contenedor de basura. Es absolutamente importante, y nosotros así lo hacemos, generar suficiente sensibilidad y suficiente información a la población e insisto a la población más desfavorecida de que es absolutamente innecesario hacer esto, que hay otras opciones, que hay posibilidades, que esta sociedad está preparada para entender que hay madres que no pueden cuidar a sus hijos, que estas personas pueden acudir a un centro sanitario a dar a luz y comunicar en ese momento su incapacidad para poder atender a su hijo, cuidarle y tratarle como es debido y por lo tanto darlo en adopción. El colectivo de migrantes es quizá el más alto, el que tiene un índice mayor de abandonos. ¿Usted cree que reciben el mensaje de que pueden ceder esa tutela de los niños sin que les pase nada, por ejemplo, sin que les echen porque no tengan papeles? Bueno, pues los hechos nos demuestran que la información que se da, que se proporciona, no es suficiente. Ningún niño debería ser abandonado, ningún niño debería quedarse en un rincón para fallecer de frío o de inanición, de falta de alimentación. Solo con que haya una criatura que sufra, que viva esta trágica circunstancia, yo creo que debe hacernos pensar a la sociedad que no basta con la información que estamos dando. Son muchos los casos en los que esto se produce y no deberían existir ni en una sola vez, ¿no? Para profundizar en estos hechos tristes, por ejemplo, en las muertes de niños, tenemos al teléfono a Ricardo Fernández, redactor del periódico La Verdad de Murcia. Hola, bienvenido. Hola, buenas tardes. Ricardo, ustedes siguieron el caso de esta niña de 7 años envenenada. ¿Es cierto que el padre y el padrastro se pusieron de acuerdo para denunciar los hechos ante los servicios sociales? Sí, bueno, esto es así. Parece que previamente a las muertes, lo que ocurrió teóricamente fue el envenenamiento de la niña, en apariencia el mismo día que cumplía 8 años, y luego el posterior suicidio de la madre. Bueno, pues tanto el padre como el que fue luego posteriormente el compañero de esta chica, bueno, parece que habían denunciado en reiteradas ocasiones pues que sufría una enfermedad mental y que no estaba en disposición de hacerse cargo de la niña. Es más, que existía un posible riesgo, ¿no?, incluso para su vida. A pesar de esta solidaridad y comprensión entre el padre y el padrastro, es decir, el compañero que en ese momento estaba con la mujer que acabaría con la niña, los servicios sociales no hicieron nada. Bueno, pues parece que en apariencia, no sé si hicieron o no, pero parece evidente que no lo suficiente, ¿no? Yo creo, además había una denuncia por malos tratos del compañero sentimental, del nuevo compañero sentimental de esta mujer, que había denunciado que la chica le había agredido a la niña y a él mismo, ¿no? Y esa denuncia, que es una denuncia más de violencia doméstica, no se trató con la agilidad con que suele ser normal en estos casos, ¿no? Ni siquiera esa denuncia se trató, ya digo, de forma ágil. Usted, como periodista del periódico La Verdad de Murcia, ¿podría haberse evitado este asunto si se hubieran tomado las medidas adecuadas? Bueno, siempre es complejo, ¿no? Porque es muy complejo quitarle a una madre a su hijo, ¿no? No lo sé, no sé si se pueden evitar o no en estos casos. Yo creo que esto requiere de unos análisis profundos, psicológicos, sociales, de todo tipo. Hombre, a posteriori es fácil elucubrar con esto, ¿no? Pero yo tampoco me atrevería en un caso concreto, ¿no? El asunto es que la madre envenenó a la niña y luego se quitó la vida. Sí, sí. Esa parece que fue la conclusión final de los investigadores, sí. El padre llevó el caso a juicio. ¿En qué ha quedado la cosa? Pues no sabemos en qué, bueno, a juicio exactamente no, porque, bueno, él lo que quería era denunciar de alguna forma la posible responsabilidad de alguna de las administraciones públicas o de los servicios sociales, porque, claro, lógicamente la responsabilidad penal estaba extinguida por la muerte de la presunta autora, ¿no?, del homicidio, del envenenamiento, ¿no? Hubo un intento de judicializar el caso y de exigir responsabilidades, pero hasta donde sabemos, bueno, aquello no llegó a nada, ¿no? Ricardo Fernández, redactor del prestigioso periódico La Verdad de Murcia,
Muchas gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo, compañero. Y por aportar más información Nada, a un este saludo. caso. Gracias. Doctor, ya ve usted que incluso es posible que dos hombres que compartan la vida con una mujer trastornada, no sabemos qué tipo de trastorno, impide, a pesar de que están de acuerdo, que alguien entre, ayude, que sea sensible a lo que está sucediendo. Así es, y eso es en parte por algo que hemos comentado, que es la gran inercia matriarcal que tenemos en nuestra sociedad. El propio periodista dice, no, es muy difícil quitarle a una madre tal y cual, pero parece que la niña, la víctima, no tuviese padre. Es decir, el padre parece que es algo totalmente secundario. Si aún le agregamos que en medio de esta denuncia, el que haya sido agredido, por ejemplo, en este caso el padrastro, con las leyes actuales sea tan solo una falta, ni siquiera sea un delito, pues y que las autoridades no estén con la sensibilidad suficiente en algunas ocasiones, me refiero a las locales particularmente, a la hora de salvar, de ayudar a un niño. A pesar de la preocupación de los dos hombres, enamorados de la misma mujer, protectores o tuteladores de la misma niña maltratada, nadie les hizo caso. Pues sí, y a pesar de que existen figuras como la del defensor del menor, y en este caso que está representado aquí por el señor Luengo, no tienen muchas veces estas figuras el poder de muchos otros lobbies que todos conocemos que gastan millones y millones de euros al año en defender unos Vamos a derechos. preguntarle a don José Antonio, a ver, don José Antonio Luengo, si eso en vez de haber ocurrido en Murcia hubiera ocurrido en Madrid, ¿el defensor del menor habría podido velar por los derechos de esta pequeña niña? En el caso de que hubiéramos tenido conocimiento de esta circunstancia, no lo dude usted. Estos casos se dan desgraciadamente porque la cadena, el proceso, aquí el padre el llegó y dijo, procedimiento mi hija falla. está siendo maltratada por su madre y es posible que esto acabe muy mal. Pero es que el actual compañero en ese momento también daba la razón. Es posible que esta niña acabe muy mal. Nos está pegando, nos maltrata, no está en sus cabales. Y sin embargo, todo el mundo se sacudió de encima del problema. Sí, desgraciadamente a lo largo de cada año, de cada ejercicio, podemos observar en los medios de comunicación, gracias a ellos tenemos conocimiento de cosas como esta, tragedias como esta, podemos observar que hay situaciones en las que la cadena falla de manera manifiesta sin que se pongan los mecanismos oportunos para evitar que vuelvan a producirse errores o equivocaciones de este tenor. Estamos hablando de que cuando se practica una denuncia en torno a un posible maltrato de un niño pequeño, y sobre todo de un niño que es incapaz de hablar, de manifestar sus preocupaciones, los mecanismos, los resortes de la Administración deberían ser automáticos, rápidos y eficaces, y no dejar que pasara tiempo y no dejar que pasaran cosas como las que estamos ahora mismo tratando. ¿Tienen ustedes datos acerca de los niños maltratados en todo el país o solo en la Comunidad de Madrid? Tenemos datos de las denuncias que se reciben en todo el país. Concretamente en 2006 el Ministerio del Interior aportaba datos de que se habían recibido 4.600 denuncias de situaciones de maltrato infantil, en comparación, por ejemplo, con los 2.500 casos que fueron denunciados en 2001. En Madrid, para hacernos una idea también proporcionada, Policía Nacional y Guardia Civil en 2006 observó que se había manifestado un 36% de incremento en denuncias en maltrato infantil. De los 299 casos observados en 2005, denunciados en 2005, a los 409 en 2006. En resumen, ¿piensa usted que se están dando un mayor número de casos en los últimos años, por ejemplo, de madres que maltraten o que lleguen a matar o abandonar a sus hijos? Lo que se está produciendo, y de esto sí tenemos seguridad, es que al haber mayor información, mayor sensibilización en la población, se están denunciando más casos. No tengo yo muy claro que haya un incremento tan exponencial, tan geométrico, que nos llevase a conclusiones extremas. Pero lo que es cierto es que cuando se genera información, cuando se forma, cuando se orienta sobre lo que pasa y las consecuencias de lo que pasa, se denuncia más. Y este es un hecho. Probablemente sea más por este motivo el que tengamos estos datos que por el que se produzca básicamente un incremento exponencial que los números mirados aisladamente nos podrían manifestar, ¿no? Pues los casos se acumulan, sin embargo, en las páginas de los periódicos. Hace pocos meses, en Barcelona, otra madre acabó con la vida de su pequeña y también trató luego de suicidarse. Vamos a verlo.
Los Mossos de Escuadra detuvieron hace unos meses en Barcelona a la madre de una niña de poco más de un año que apareció muerta en su casa. Presuntamente fue la autora del fallecimiento de la pequeña. Las fuerzas de seguridad encontraron primero el cuerpo de la madre, que se había lanzado por el balcón intentando quitarse la vida, lo que le produjo graves lesiones medulares. Había dejado además una nota de suicidio. En el interior de la vivienda se encontraba el cuerpo ya sin vida de la niña, que presentaba evidentes signos de violencia. Al parecer, la madre estaba sumida en una profunda depresión, lo que pudo llevarla a agredir a su propia hija. Doctor, dicen que la depresión profunda o el trastorno mental transitorio pueden ser causas que lleven a una madre a matar a sus hijos. ¿Es siempre la homicida un enfermo mental? No, no necesariamente. Por otro lado, tenemos que atender que trastorno mental transitorio puro como tal, realmente en la patología diaria no se ve con tanta frecuencia, o al menos mucho menos de lo que podría caber. En cuanto a la depresión, pues sí, es cierto, pero no es menos cierto también que muchas situaciones familiares, muchas situaciones de pareja, también conllevan dichas depresiones. Dichas depresiones, por otro lado, que si la extendemos a la gran parte de la población, pues podríamos, y de hecho muchas veces se hace, explicar cada una de las situaciones, de los crímenes, de los asesinatos, tanto de varones como de mujeres, como hacia los niños, etcétera, etcétera. Una cosa es que lo podamos entender y otra cosa es que lo podamos compartir. ¿Qué diferencia diría usted que hay entre maldad y locura? La locura es un estado a través del cual se pierde el contacto con la realidad. La traducción de esa realidad llega confusa al cerebro y por lo tanto se toman decisiones, llamémoslo así, equivocadas, decisiones que se encuentran contaminadas en un momento dado por esa mala traducción de la realidad. Por el contrario, en la maldad tiene que haber inicialmente al menos una voluntariedad. La persona sabe lo que está haciendo, conoce las consecuencias de sus actos y tampoco sería de extrañar que muchas de ellas, una vez que han cometido dicho execrable crimen y lo tengan delante de sus ojos el cuerpo exangüe de sus hijos, tengan realmente un remordimiento, tengan un ataque en un momento dado de realidad, por así decirlo, deciden quitarse la vida. Sin embargo, hay una causa de la que hemos hablado en alguna ocasión, que es el llamado síndrome de Medea. ¿Es cada vez más frecuente por las condiciones en las que vivimos? El síndrome de Medea, hay que dejar claro que no es un síndrome médico propiamente dicho, simplemente es la materialización de un mito griego en el cual justamente Medea mata a sus hijos con objeto de castigar, de proteger en un momento dado a una parte de su familia. El jefe de los argonautas. Exactamente. Pero el que sea un síndrome debemos de alejarlo de la palabra médica que significa un conjunto de síntomas. Sí, pero vamos, no lo que quiero decir es que enfermo. La mujer en este caso cuando ataca a los niños es para hacer daño al varón. Efectivamente. Lo que está haciendo no es otra cosa que literalmente vengándose de la figura masculina. Sabe que el varón tiene un vínculo enorme con sus hijos, en definitiva es su descendencia y lo que hace es anularlo, llevárselos por delante. Don José Antonio Luengo, ¿se diferencia en algo el maltrato que ejerce una madre sobre el hijo que el que pueda llevar a cabo un varón? En general, habría que insistir en varias cuestiones. Dependerá siempre de los efectos dependerán de la edad del chico, de sus habilidades, del entorno en el que se encuentra, de su capacidad para hacer relaciones con otros grupos y demás. Pero en general yo diría que los impactos son similares, siempre teniendo en consideración que lo que se produce cuando hay una agresión de esta naturaleza es básicamente un daño en la autoestima, en la seguridad emocional de los niños, un daño en la parte más sustantiva que permite el desarrollo, la interpretación de la vida de una manera razonable y saludable. Cuando falla la autoestima, cuando falla la seguridad emocional, todo se desmorona. Y probablemente no haya una gran diferencia cuando esto se infringe desde una figura paterna o materna. Algo muy extraño ocurrió, por ejemplo, en el hecho del bebé fallecido recientemente en Villanueva y Geltrú, en Barcelona. Los vecinos conocían la situación y una abuela del pequeño había denunciado ante las autoridades competentes, pero no la escucharon y el niño murió, supuestamente a manos de quienes le rodeaban. A los 9 meses ya era víctima de palizas y golpes a manos de su madre, de tan solo 18 años. Finalmente falleció a causa de los malos tratos. Esta era la triste historia que vivían los vecinos de Vilanova y la Geltrú el pasado enero. En un principio fueron detenidos 5 miembros de la familia, entre ellos la madre y el abuelo materno.
El padre no salía de su asombro cuando recibió la noticia. Yo lo único que sé es que había tenido discusión con su padre hace unos días, se había marchado ya a vivir y que mañana por la mañana yo venía a buscarla a ella y al crío. Fui a Zaragoza y ha pasado esto y ya está, no sé nada más. La familia vivía en esta casa en condiciones precarias. Aunque ningún vecino vio nunca nada raro, la abuela materna y varias tías del niño denunciaron a los servicios sociales porque anteriormente habían advertido del peligro que corría el pequeño, pero nadie hizo nada. Después de que la Consejería de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat presentara una acusación popular, la madre del bebé y el abuelo fueron encarcelados. Actualmente el caso sigue bajo secreto de sumario. En la Comunidad de Madrid, ¿qué posibilidades ofrece el defensor del menor a estos niños? ¿Hay hogares de acogida, tratamientos programados? El defensor del menor no tiene capacidad de gestión, no desarrolla programas específicos. Esto lo hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid a través de su Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Pero es evidente que hay toda una serie de recursos cada vez mejor instaurados, cada vez más formados. En definitiva, estamos hablando de centros de protección de menores, donde niños que acuden al mismo, son internados en los mismos como consecuencia de la privación de la patria potestad de los padres, pues por determinadas situaciones, pues tienen un adecuado tratamiento, sin lugar a dudas, con buenos profesionales y con buenos programas. ¿Existe algún mecanismo desde el defensor del menor para detectar si un niño está sufriendo malos tratos en su familia? El defensor del menor recibe llamadas en no pocas ocasiones sobre presuntos malos tratos. Estamos hablando de llamadas que se producen desde domicilios particulares, haciendo referencia a lo que está ocurriendo en la pared de al lado, en el edificio de al lado. En esos momentos nosotros inmediatamente ponemos en manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado este hecho, de manera que automáticamente comprueben, a través de los procedimientos que ellos estimen, si esto es cierto o no. E inmediatamente también se cursa un oficio a los servicios sociales para que, independientemente de la actuación puntual que se pueda hacer esa noche o esa tarde, se ponga en marcha un mecanismo de control, de supervisión de lo que pasa al día siguiente, de lo que pasan las siguientes semanas, de manera que no quede en agua de borrajas esa llamada de una persona anónima que siempre, seguro, con el corazón absolutamente afligido, lo único que desea es que el niño al que escucha llorar deje de llorar, las personas adultas a las que escucha gritar al niño dejen de gritar y, sobre todo, probablemente que ese niño que esa persona considera que está sufriendo, deje de sufrir. Ya lo saben, ahí tienen al defensor del menor de la Comunidad de Madrid, José Antonio Luengo, secretario general del defensor del menor. Muchas gracias por su amabilidad y sus interesantes aportaciones.